Bueno, buenas tardes y gracias a todos por asistir en este día tan caluroso. Y vamos a presentar el libro Juan Callado anda suelto, de Gustavo Parteno, que nace en Araal hace unos 42 años, más o menos, y que está afincado en Morón desde hace bastantes años, ¿no? Bastantes años. Es licenciado en Filología Hispánica, es profesor de Lengua y Literatura aquí en Morón, y esta es su primera novela, aunque él escribe desde hace bastante tiempo poesía, ensayo, artículos de opinión, reseñas. Es cofundador y redactor de la revista Unicornio de Araal, es aficionado al flamenco, es cantante de una banda de rock y un cinéfilo empedernido, como podremos ver cuando leamos la novela. Bueno, yo ya me la he leído, ya lo he podido ver por mí misma. Y bueno, venimos a hablar de Juan Callado. Y Juan Callado es un tipo que llega a un pueblo por casualidad, que es Vera del Cala, ¿no? Es un tipo peculiar y, como podéis ver en los marcapáginas, se ha destacado una frase que es: cualquier ser humano es capaz de cualquier cosa en unas determinadas circunstancias. Lo que yo me planteo es si todos nos podemos ver en esas determinadas circunstancias, o las circunstancias de alguna forma también las buscamos de alguna forma. Bueno, a ver, las circunstancias, evidentemente, las circunstancias en las que se ve envuelto Juan Callado no son circunstancias corrientes ni frecuentes. Es difícil que una persona normal, con una vida ordenada, se pueda ver envuelto en las situaciones, las peripecias en las que se ve envuelto este personaje. La frase que está resaltada en el marcapágina es una frase de Rousseau. Aparece en el Bon Sauvage, es una forma de justificar, ¿no?, que efectivamente los seres humanos somos capaces de cualquier cosa sometidos a una serie de presiones, pero que evidentemente nadie se somete a esas presiones o intenta eludirlas. Juan Callado es por sí mismo un tipo que atrae los problemas una vez él ha buscado el camino de los problemas. Es decir, es una persona que, sin tener un fondo o una determinación para vivir en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de situaciones, por sí mismo ha decidido y voluntariamente ha elegido ese camino, y claro, ese camino ha ido cada vez más envolviéndolo como el ovillo de una araña, hasta terminar por convertirse él en el propio personaje que quiso ser. Juan Callado es una novela negra, pero tiene una pequeña peculiaridad respecto a otras novelas negras, ¿no?, que es que se desarrolla en el entorno rural. De hecho, si leemos la novela, nos podemos sentir bastante identificados con el lugar donde se desarrolla, ¿no?, porque aunque parece que es la comarca del Cala, como dice el nombre, ¿no?, hay muchos rasgos de la campiña sevillana. Bueno, el espacio de la novela es un espacio inconcreto, es un espacio evidentemente del sur peninsular, no está ubicado concretamente en ninguna región, en ninguna provincia. Como bien has apuntado, el Cala es una comarca que seguramente muchos de los que estamos aquí conocemos, en la frontera entre Badajoz, Huelva y Sevilla, pequeñita, con pocos pueblos, con pueblos además dispersos, con pueblos en los que hay una desconexión, una poca comunicación, una falta de comunicación entre ellos, pero todos estos rasgos de esa parte de la geografía española peninsular están mezclados evidentemente con todos los rasgos de la campiña sevillana, incluso de la campiña cordobesa, bueno, porque son espacios que de alguna manera yo o he visitado o he pasado una temporada inmensa de mi vida, ¿no? Y evidentemente el espacio es un espacio rural porque el escritor siempre parte de lo conocido para explorar lo desconocido, ¿no?, para proyectarse sobre lo desconocido, pero partiendo desde un punto conocido, un punto que le es familiar. Bueno, la novela en sí comienza, bueno, es desde mi punto de vista, ¿no?, que yo el primer párrafo no lo veo el comienzo de la
de la novela, lo veo más bien como una especie de reflexión, ¿no?, del autor. Sí, es una especie de prefacio, es una especie de prefacio. Y comienza más o menos diciendo algo así: llegué a Vera del Cala como podía haber llegado a cualquier otro sitio. A un autoestopista lo puede recoger un camionero, un turista o un viajante. Y a mí me había recogido un viajante. Justo delante del panel con el nombre del pueblo me despertó bruscamente para decirme que allí acababa su ruta de ida. Cuando se orilló me preguntó a dónde quería que me llevara y yo le dije que lo más lejos posible. Este narrador es un narrador en primera persona que se dirige a un tú confesional, ¿no?, a un Eduardito o Eduardo, ¿no? Durante toda la novela hay una serie que me recuerda un poco a ese tú narratario que encontramos, por ejemplo, en obras como el Pascual Duarte, y de alguna forma hay algunos rasgos que se parecen en cuanto al tremendismo con que se cuentan determinados episodios, e incluso no vamos a decir que sea una novela con rasgos picarescos, pero de alguna manera el personaje está constantemente buscando la forma de salir del paso de determinadas situaciones sin importarle el coste moral que pueda tener, ¿no? Claro, bueno, porque Juan Callado es un personaje, como bien has apuntado, amoral, determinado, sin escrúpulos, y es un superviviente. Es, aparte de un gran farsante y de un fugitivo, como se puede advertir desde las primeras páginas de la novela, pues es un superviviente, ¿no? Pero un superviviente no en el sentido de que haya situaciones que a ti te opriman y que necesites salir de ellas, sino un superviviente justamente por lo que comentábamos anteriormente, ¿no?, por haberse visto inmiscuido y rodeado de situaciones, de relaciones personales que lo han llevado, pues como él dice en multitud de ocasiones, por el mal camino, ¿no? Entonces, hombre, la picaresca quizás entendida en la falta de moral para, digamos, mantener un estatus, pues sí. No la picaresca en el sentido en el que tradicionalmente la entendemos, en el sentido más sarcástico, incluso humorístico, porque no hay humor en la novela, pero sí, en ese sentido sí que es un superviviente. Y en cuanto a lo que decía sobre la influencia que puede tener el tremendismo de Cela en la familia de Pascual Duarte, pues en efecto es así, ¿no? Porque, bueno, es una novela cuyo proceso narrativo ha sido largo y evidentemente todas las lecturas que he hecho a lo largo de estos años y que he releído en multitud de ocasiones, pues han tenido una influencia fundamental. No escatismo tampoco el decir que ese tremendismo no viene solo de la familia de Pascual Duarte, que efectivamente está ahí, que hay otros muchos narradores que son muy tremendos al contar los acontecimientos, y estoy pensando en Dostoyevski, en Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no?, y con esa neutralidad con la que cuenta hechos que son ominosos para cualquiera, ¿no?, sin emitir juicio alguno y sin posicionarse pese a que lo que hace o lo que dice, bueno, es sobrecogedor, ¿no? Y a lo que te refieres con lo del tú confesional, claro, es que una novela negra, de serie negra, tiene esa característica per se, ¿no?, que es el narrador en primera persona. El narrador en primera persona permite la fluidez con el lector. En este caso, la ubicación de un lector colectivo, simbolizado en ese Eduardito o ese Eduardo al que tú te refieres, que tiene bueno, no hay ninguna respuesta por su parte a todo lo que le va comentando, ni ninguna interpelación. Es un intento de hacer un lector colectivo, ¿no? Ese Eduardo en realidad es un lector colectivo. Entonces hay continuas apelaciones a Eduardo en multitud de ocasiones, pero Eduardo en el fondo es el oyente pasivo, ¿no? Es la Sonia de Crimen y Castigo, de la que hablábamos anteriormente, que cuéntame, que quiero oírte además sin juzgarte. Y es un poco por ahí la línea del narrador. Bueno, antes has dicho que el personaje estaba determinado. Yo creo que quizá es todo lo contrario en cierto modo. Porque yo creo que es por elección, ¿no? Porque él dice muchas veces, en vez de le decía a mis padres que me iba con Eduardo y en su lugar me iba con Vicentín o el mayorcito, que eran, digamos, los amigos díscolos, ¿no?, del pueblo, ¿no? Quizás sea una diferencia, ¿no?, que es más por elección del personaje, se convierte en un tipo
al que por cierto le vamos cogiendo cariño cuando vamos leyendo, y de pronto ya nos damos cuenta de qué tipo de personaje es y se nos acabó el cariño, ¿no? Decimos, este hombre, esto es no. Claro, hay un comentario que me han hecho otras personas que han leído la novela, que me han dicho, oye, le vas cogiendo cariño al personaje, le vas cogiendo cariño y llegas a un punto en que dices, hombre, este tío es un indeseable, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y para qué le coges cariño? Es que es un poco una contradicción, pero es verdad, claro. Desde la perspectiva de la narrativa, cualquier personaje protagonista te encariñas con él, ¿no? Te encariñas con él porque es quien te está llevando sobre los hechos, sobre la historia, sobre los acontecimientos que están ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que luego somos nosotros los que tenemos que juzgar si lo que dice, lo que hace, o cómo se comporta, o cómo se relaciona, está dentro de nuestros parámetros morales, de nuestros parámetros cívicos, de nuestros parámetros sociales. Y en cuanto a lo que decías de la determinación, estoy de acuerdo en lo que dices. Cuando hablaba yo de la determinación, quizás no he atinado en expresarlo o en explicarlo correctamente, y a lo que me refiero es a la determinación una vez has elegido. Es decir, escoger un camino es como aquello que decía Thoreau, ¿no? De había dos caminos y yo escogí el menos transitado. Al escoger el menos transitado o el más difícil, porque, bueno, como se podrá comprobar en las páginas de la novela, efectivamente no hay un determinismo ni biológico ni ambiental, como en cualquier novela realista, al uso, porque realmente él proviene de una familia muy normal, incluso respetable en su pueblo, pero libremente, efectivamente, elige el mal camino, por respuesta, por ser contestatario con aquello que ha vivido tradicionalmente en casa, ¿no? La rebeldía de su juventud elige por respuesta a la autoridad familiar el camino contrario al que le marcaban sus padres, sus abuelos, y una vez ha elegido el camino, sus decisiones tienen consecuencias tan extremas que llega un momento en que no puede escapar de ellas. Y al no poder escapar de ellas, se mete en una vorágine de situaciones y decisiones que finalmente sí que lo determinan, aunque realmente tiene la posibilidad de liberarse de esas situaciones en multitud de ocasiones y no lo hace. Y de hecho se lamenta en muchísimas ocasiones de por qué no di aquel paso en aquel momento, por qué no di un paso atrás en aquel momento concreto para no tener que verme envuelto en estas situaciones. Al mismo tiempo se justifica, como podemos comprobar en esa frase que tú has entresacado de la novela. Hemos hablado antes del espacio narrativo, ¿no? Y a mí me ha llamado mucho la atención, o me ha gustado mucho, cómo se describe el ambiente, porque te crea una especie de atmósfera, ¿no? Parece que uno llega a un sitio y es capaz hasta de oler lo que el personaje está oliendo, ¿no? O de escuchar, de sentir, se genera una atmósfera que la hace peculiar. Y sin embargo, en el tiempo narrativo vemos que está situado en torno, bueno, creo, en torno a los 70, los 80... finales de los 80... finales de los 80, principios de los 90 aproximadamente. Y bueno, el hecho de que esté situado en ese tiempo tiene dos enraizamientos fundamentales. El primero porque es la época que yo controlo más, porque fue la época de mi juventud o en la época en la que coincidí en edades con este personaje que aquí se cuenta. Y en segundo lugar porque es la época previa a la explosión de las nuevas tecnologías, de comunicación, porque si había una idea que tenía clara era que al tratarse de una novela negra, la información o el conocimiento que se fuesen teniendo de los hechos debía ser paulatina, diferida, no inmediata. Y bueno, los medios de comunicación actuales, las vías de comunicación actuales, proponen una forma de comunicación muy inmediata que, desde mi punto de vista, le restan suspense a la narración. Y aunque hay hoy en día maravillosas obras de ficción que tienen como protagonistas casi tan importantes como los propios personajes a los teléfonos móviles o a los aparatos tecnológicos, a mí me atraía mucho más en que en ese mundo rural, que por otra parte viene dado porque está ubicado en un mundo rural, ¿no?, donde las tecnologías, las nuevas tecnologías, incluso aún estando en fase de desarrollo, pues no han llegado a implantarse totalmente. Pero
Por una parte el hecho es ese, ¿no? El hecho o la razón es esa, el no querer entrar en conexión con el mundo de la comunicación inmediata que vivimos hoy, y por otra parte una etapa en la que yo viví intensamente y en la que tuve multitud de experiencias que me han servido como cauce para escribir esta novela. Dices que la noticia en darse prisa poco más tardaría la noticia en darse prisa en correr por las calles. ¿Por eso te molesta quizás que las nuevas tecnologías son todavía más rápidas que las noticias en los pueblos? Bueno, es que, a ver, las nuevas tecnologías, las redes sociales son como un corral de vecinos, como un patio de colegio, o como un barrio, o como un pueblo. Las noticias corren con mucha rapidez, se tergiversan con mucha facilidad y se sacan conclusiones pues con demasiada prontitud sobre cosas que ni siquiera están todavía comprobadas, ¿no? o testadas, ¿no? ¿Es un poco una crítica a los pueblos o al comportamiento de los habitantes de los pueblos? No una crítica, porque bueno, sería un poco absurdo, ¿no?, que yo criticara la vida de los pueblos siendo de pueblo, ¿no?, y viviendo en un pueblo, pero sí que es una forma de mostrar que hay determinados comportamientos que además heredamos, que vamos poniendo en práctica porque los hemos heredado, porque los hemos vivido y porque incluso cuando nos concienciamos para no reproducirlo, lo reproducimos, sobre los que hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia de que la información tiene que estar, pues eso que decía antes, testada, ¿no?, comprobada, que sea fiable, ¿no? Y lo que ocurre en este pueblo en concreto es que antes de que ocurra algo, pues antes de que él llegue, se desplace de un punto A a un punto B, la información ha llegado antes que él, sobre que él ha estado ya en un sitio o ha estado en otro sitio. Y es un poco lo que ocurre también ahora en las redes sociales, ¿no?, que basta que estés en un sitio, basta que estés en un lugar para que tengas la necesidad de hacerlo público, ¿no? Pues aquí un poco a los habitantes les pasa un tanto lo mismo, ¿no? Tienen esa necesidad de hacerlo público con rapidez. Los saltos temporales que aparecen en la narración, que son múltiples, nos permiten ir conociendo la historia de una forma sesgada. Tanto es así que llega un momento en el que pensamos que se nos ha escapado alguna página del libro, traspapelado, sí, o que algo nos hemos perdido, pero después, ¿no?, parece que todo va recobrando otra vez somos capaces de armar como una especie de puzzle, ¿no?, de lo que ha ido sucediendo, ¿no? Sí, esto responde a, otra vez voy a volver a ponerme sobre los dos pilares. Esto responde a dos pilares fundamentales. El primero es que esto es un tópico de la novela policíaca, de la novela de serie negra. Quienes hayan leído a Dashiell Hammett o a Raymond Chandler, pues encontrarán una gran cantidad de personajes que o están someramente desarrollados o que simplemente aparecen mencionados, y un montón de subtramas que parecen que nos van a llevar a una certeza y luego pues terminan en un problema irresoluto, y estos nombres de personajes que tienen la sensación de que van a aparecer en algún momento por las páginas y luego no terminan de aparecer. O sea, es un guiño al estilo, a la técnica de la novela policíaca, por una parte, y por otra parte, bueno, pues como hablábamos antes, ¿no?, forma parte de la intertextualidad propia que cualquier novela tiene de los escritores que han leído, ¿no? Y yo, como cualquiera, pues tuve mi época de fascinación por los narradores del boom hispanoamericano de los años 60, y en especial por Rulfo. Y bueno, yo creo que cuando leí Pedro Páramo tuve la sensación de que jamás volvería a leer una cosa parecida. Sí, ese comienzo era un poco... En efecto, el comienzo es un pequeño tributo al Vine a Comala, ¿no?, de Pedro Páramo, ¿no? Llegué a ver a Del Cala. Sí, es así, ¿no? Pero que es intencionado, o sea, quiero decir, no es un defecto de forma, está buscado intencionadamente. Bueno, hablemos un poquito de los personajes. Este Juan Callado, ya sabemos más o menos que es un personaje que ha salido de la cárcel y que va a un pueblo donde se supone que quiere empezar una vida nueva, pero acaba haciendo justo lo contrario, ¿no? Y se encuentra con personajes del tipo
femme fatale, ¿no? Tenemos ahí a Carmen, o personajes deformes u oscuros como el dictador, digamos, el cacique del pueblo, o personajes tipos que vienen determinados por su nombre, del tipo Buenamente o Mascagrano. Por otra parte tenemos que determinados rasgos son repetitivos a la hora de referirse a personajes, tanto al propio Juan Callado, con esa sierra eléctrica que se le enciende en la cabeza de vez en cuando, o ese Severo Verdugo, cuyo nombre ya nos va diciendo, ¿no?, que ese policía que va implacable, ¿no?, es el Severo Verdugo que va a atraparlo y que tiene esos ojos de mochuelo, ¿no?, que también nos lo caracterizan de forma típica. Sin embargo, hay otros nombres que remiten un poco como al Antiguo Testamento, ¿no?, a Prócula, Tiberio, Poncio, o Vera del Cala, que es como un anagrama de calavera, ¿no? Es un anagrama de calavera, ¿no? ¿A qué se debe esta elección en los nombres? Bueno, porque yo siempre tuve la intención de hacer una novela policíaca, pero que tuviese distintos planos narrativos y que tuviese distintas posibilidades de interpretación y que el lector pudiese, como tú bien has dicho antes, ir encajando las piezas conforme fuese recibiendo información o conforme su mentalidad le permitiera, su educación, su cultura, Entonces hay una especie de solapamiento entre lo que es una novela policíaca y lo que podría haberse convertido en una novela histórica, y me explico. Los nombres evangélicos que ahí aparecen realmente no tienen una relación directa con la personalidad que nosotros entendemos que tienen los personajes de los evangelios que ahí están mencionados. Por un lado está Poncio, por otro lado está José Pilato. Bueno, ninguno tiene las características que nosotros le atribuimos a Poncio Pilato. Quizá Poncio un poco más, sí, pero no Pilato, no José Pilato. Prócula, bueno, que es la mujer de Pilato, tampoco tiene una relación más que en el nombre con la Prócula del siglo I. Y bueno, Tiberio representa, hay quizás sí, ¿no? En el cacique quizás sí, ¿no?, con el emperador, porque Tiberio fue un emperador que gobernó de forma muy lejana al pueblo de Roma, ¿no?, que es un poco lo que le pasa a Tiberio Fernández, ¿no?, que gobierna de forma muy lejana, de forma muy despótica, con mucho desprecio hacia sus súbditos y también con mucho desprecio hacia los territorios de los que tenía su gobierno o a las colonias que tenía, ¿no? Y ahí quizá sí que hay una relación evangélica en el personaje. El propio nombre de Juan, ¿no? Juan es el que cuenta y de alguna manera la elección del nombre no es azarosa. El plano... Lo que pasa es que se llama Callado y no para de hablar en todo el tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, pero quizá porque lo que dice es justamente para ocultar la verdad. Es un poco, sí, es una ironía, ¿no?, para intentar dar a entender que por mucho que hable, no cuenta todo lo que realmente hay, ¿no? Y esto es algo que conforme vayamos avanzando en la lectura, pues nos iremos dando cuenta, ¿no? No tuve narices de dormirme en toda la tarde, y eso que estaba arrengado, y que antes de tumbarme me tomé una buena dosis de somníferos. Así comienza el capítulo 7. El 6. El capítulo 7. Todavía tenía el cuerpo regulado al horario del módulo en el que me levantaba muy temprano. Antes de que amaneciera, yo ya estaba en planta y vestido. El capítulo 8. Me desperté sobresaltado por un mal sueño incorporándome en la cama. Carmen permaneció dormida y tumbada de costado. Es siempre la misma pesadilla que se me repite invariablemente y sin ninguna regularidad. Capítulo 9. No pude volver a dormirme y a Carmen no la despertaba ni un bombardeo. Bueno, he seleccionado estos al azar, pero en multitud de capítulos. Aquí hay otro que tengo marcado. Las noches siguientes a mi primer encuentro con el subinspector no dormí nada. Ni siquiera el cóctel de pastillas, marihuana y whisky me ayudaban a conciliar el sueño. He seleccionado esta serie de capítulos en los que o el personaje no duerme, o si duerme lo hace con pesadilla,
bajo los efectos de alguna droga que le producen el insomnio, le produce un cierto desquiciamiento, ¿no? Sí. O una paranoia que después al final descubrimos que no es tal, ¿no? O sea, no parece que sea tan paranoico, ¿no? Digo que al final el lector se da cuenta, porque hay como dos historias, ¿no? Una que el lector cree estar leyendo y otra la que descubre que ha leído. Bueno, hay dos historias que el lector va a ir descubriendo y que, como te decía antes, con respecto también a los personajes, la caracterización es diferida, no es inmediata, no es de sopetón. Y claro, el insomnio tiene un papel fundamental en la novela porque es un personaje, vamos a ponernos un poco en su piel, ¿no? Es un personaje que vive perseguido y que incluso, bueno, si, como tú has dicho antes, ¿no? El insomnio o dormir de mala manera o despertarte con pesadillas o estar bajo los efectos de fármacos o de narcóticos. Evidentemente, él intenta cualquier medio para intentar dormir porque ese es su verdadero problema, el no dormir. Y el no dormir, pues como a cualquiera, nos produce desquiciamiento, pues a él le produce un desquiciamiento, una neurosis que va aumentando con el paso de los meses, con el paso de los episodios, de los capítulos, de la semana, y que realmente, a ver, no es que sea real todo lo que él piensa, porque todo no es real, o todo no se confirma al final, pero sí que él, como es un superviviente, pues es una persona que tiene que tener intuición, mucha intuición, entonces él intuye, entonces es un personaje con mucha calle, es un personaje que tiene mucha calle, entonces como cualquier persona que tiene mucha calle, pues es capaz de intuir cosas incluso cuando no se están revelando. Y la idea que dices de la neurosis es curioso porque es algo que me han comentado ya más lectores, ¿no? Una de las cosas, a mí, bueno, ya lo has anunciado tú antes, ¿no? Yo soy un cinéfilo empedernido, una de mis películas predilectas es El Padrino, parte 2. Sí, de eso hablaremos ahora un poco. Y lo que más me llama la atención de esta película es como un tío racional al 100%, con una formación académica, culto, como es Michael Corleone, viaja, ¿no?, desde esa racionalidad a convertirse en un auténtico paranoico capaz de destruir a quien se le ponga por medio y de ver enemigos donde no los hay, ¿no? Y bueno, ese juego está ahí, ¿no? Está ahí, pero como bien tú dices, al final te das cuenta de que algo de lo que él sospechaba sí que hay. Justo tengo aquí marcado entre sacado unas cuantas líneas de esa aparente paranoia, ¿no? Que dice: intervenían por turnos como si leyeran el libreto de una obra de teatro. Tuve la sospecha de que había un complot contra mí. Si lo pensaba bien, Vera del Cala era un pueblo que parecía de cartón piedra, ¿no? Era un poco la ilustración de esto que estamos comentando. Sí, y además con una connotación, y es que él al principio de la historia se congratula de haber caído con tanta rapidez en un pueblo, de haberse asentado y de haber conseguido el objetivo que iba buscando, que iba persiguiendo, ¿no? Que es desaparecer de todas sus relaciones personales anteriores y ubicarse en una población que está muy alejada de todo aquello que él ha vivido, muy alejada espacialmente, no desde el punto de vista ambiental. Pero ya él en ese momento, incluso congratulándose de haber caído con tanta facilidad en ese pueblo, tiene una sospecha, ¿no?, de que algo no va demasiado bien, ¿no?, que las cosas no suelen ser tan fáciles, y sobre todo en un personaje como él, que, como he dicho antes, es un personaje con mucha calle, un personaje que conoce muy bien el mundo en el que vive. Bueno, en todo esto que hemos estado comentando, hay siempre presente la culpa, está siempre presente la culpa, ¿no? Desde el propio apólogo, que es de Kafka, como por ejemplo en otros momentos de la novela en los que siempre parece que está siendo acusado de algo y además que él no sabe muy bien de qué se le acusa, ¿no? Sí, bueno, porque a ver, el apólogo es una pequeña pista, ¿no?, que dejo ahí, ¿no? Es un extracto de la carta al padre, que por otra parte, sí, en cierto modo el castigo llegaba antes que uno supiera que había hecho algo malo.
Bueno, yo cuando leía Kafka tenía 16 años la primera vez que lo leí en el instituto, como creo que casi todos los que estudiamos en aquel plan de estudio, y claro, me dieron a leer La Metamorfosis, y te explican, ¿no? Bueno, pues es la absurdez de la vida, ¿no? El llegarte a convertir en el ser más detestado por la especie humana, que es una cucaracha, y cómo no puedes salir de ese bucle. Y luego yo ya pues fui entresacando, leí El Proceso, que también está muy presente, como tú antes has mencionado, el que él se siente como acusado de forma soslayada de un delito que él no sabe muy bien cuál es, ¿no? Y esto es un poco lo que sucede en El Proceso, ¿no? También, ¿no? Que en ningún momento a Joseph K. se le pone por delante cuál es su delito, cuál es la acusación que hay sobre él, ¿no? Simplemente él se enfrenta a unos poderes invisibles a los que no puede doblegar. Pero es que a mí de los libros de Kafka, y es una rara avis, porque con toda la gente que he hablado casi todos me dicen, bueno, si es un libro un poco... El que más me sobrecogió fue La Carta al Padre. Es un libro que me sobrecogió sobremanera, tanto en mi lectura inicial, que cuando la hice, pues yo la entendí como un intento de reconciliación con su padre, del que había estado tan distanciado durante su juventud, pero luego con apuntes de las tertulias literarias a las que normalmente acudía, pues me dijeron, es que hay que leerla también en clave de Estado, esta obra, y entender que Frank es el pueblo oprimido y que el padre es la autoridad. Y claro, ahí hay un peso muy importante que es el de la culpa y el de la resignación, o dicho de otra manera, la culpa por no saber resignarte, que es lo que le ocurre a él, que es incapaz de resignarse, que es un rebelde por naturaleza y que es lo que lo lleva a involucrarse en todas las situaciones en las que luego se ve envuelto. Bueno, como el calor se está haciendo ya demasiado pesado, voy a abreviar un poco, porque había 2 o 3 cosas más que quería comentar, pero creo que me voy a centrar un poco en el cine, ¿no? Porque me comentaba María Gamero el otro día cuando lo leyó, me decía, ay, es que acabo de leer un fragmento y es que es calcado literalmente del Sueño Eterno. Supongo que lo ha hecho queriendo. Entonces yo no le podía revelar nada, ¿no? Pero dice algo así el fragmento, ¿no? Si han visto ustedes El Sueño Eterno. ¿Le gusta este cuadro? No especialmente. ¿No le gustan los cuadros románticos? ¿Por qué? Quizá porque le asustan. Usted es Carmen, ¿verdad? ¿Dónde está su padre? ¿Me hace el favor de avisarlo? ¡Caramba! Nos lleva ropa de cacería. A mi padre le gusta que sus empleados vistan adecuadamente. ¿Qué le pasó en el dedo? Me lo machaqué con un rodamiento. ¿Quiere avisar a su padre de que estoy aquí? ¿Qué es usted? ¿Un guardaespaldas? No, soy un mecánico. ¿Un mecánico? ¿Está usted tomándome el pelo? No tiene aspecto de mecánico. ¿Lo tengo acaso de guardaespaldas? ¿Para qué quiere exactamente su padre un guardaespaldas? Para que lo proteja, ¿no? Su tono se tornó deliberadamente ingenuo. No lo sé, es usted quien ha hablado de ello. ¿Ha tenido su padre muchos guardaespaldas? Ninguno que yo sepa, ¿no? Prácticamente... Bueno, excepto en el tema del cuadro, que no es lo que aparece en la película. El diálogo es prácticamente un calco, ¿no? del diálogo de la película, por lo menos del diálogo que nosotros conocemos por los doblajes, ¿no? Hasta el nombre de ella es el propio que sale en la película. Es Carmen Sterwood en El Sueño Eterno y aquí es Carmen Fernández, ¿no? Claro, es deliberado, evidentemente. Mal creador sería yo si no me hubiese dado cuenta que esto lo podría detectar cualquier lector, ¿no? Evidentemente es deliberado. En parte porque cuando empecé a escribirlo partía muchas veces de escenas de películas, de las películas que a mí me han marcado la vida. Esta es una de ellas, no sé si la habré visto 50 o 60 mil veces. Entonces casi que tengo los diálogos en la cabeza. Y bueno, con el paso del proceso creativo me di cuenta de que lejos de ser una traba era un baluarte, ¿no? El poder contar escenas de películas que a mí me fascinaban. Efectivamente, no solamente diálogos, sino también escenas concretas, ¿no? Por ejemplo, que se montan en ese coche y van a ver una película 2 veces para que les sirva de coartada, como por ejemplo en Al Rojo Vivo, ¿no? Uno va detectando esas novelas, ¿no? Esas películas, o deliberadas, nombres deliberados, ¿no? Actores o actrices, a Vivien Leigh, a Clark Gable,
Vamos, hay multitud, ¿no?, de nombres o películas que podemos ver, como luego al final, ¿no?, nos ha hecho una especie de chuletita, ¿no? Al final nos damos cuenta de cuáles son las que se nos han escapado, ¿no? Sí, bueno, no sé si lo del final es o no una chuleta, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, inscrito dentro del marco de la narración y del ambiente, de esa atmósfera de la que tú hablabas antes, pues tiene su razón de ser, el que estén ahí, ¿no? El por qué. Y bueno, en la que tú decías de Al Rojo Vivo, incluso cuando van al cine a ver la película 2 veces para tener una coartada, ven una película de aviadores. Aquí ven una película de aviadores. No se menciona en Al Rojo Vivo la película que ven, pero es también una película de aviadores la que ven en esta escena, en este capítulo. Y sí, bueno, es que el cine forma parte de mi vida, ¿no? Yo creo que el primer recuerdo cinematográfico que yo tengo, yo tendría 5 o 6 años aproximadamente, aquellas sesiones que, bueno, que esto los más jóvenes no lo conoceréis, mis alumnos que andan por ahí, mis alumnas que andan por ahí no lo conocerán, pero existía un programa los sábados por la noche, después del partido de fútbol, que ponían todos los sábados, que era Sábado Cine, y ponían 2 películas en sesión continua. Una la ponían en inglés, la segunda la ponían en inglés subtitulada, la primera la ponían en español. El primer recuerdo que yo tengo de una película es La Ley del Silencio. La escena en la que Karl Malden predica desde el muelle, viéndola, además recuerdo de ver la película y de, bueno, tener conciencia de haber visto esa secuencia, y de después de verla muchos años después, decir, esa película la vi yo con mi padre, ¿no? Tuve la fortuna de ver esa película con mi padre, ¿no? Entonces, claro, ha formado parte de mi educación. El cine, la música rock, que también está muy presente, o los ambientes rock, porque el rock no es solamente una música, los ambientes rock están también muy presentes. Entonces, literatura, cine, música son 3 componentes esenciales de mi formación cultural, y que es evidente que están ahí. Bueno, como toda novela que se precie, tiene que haber amor o sexo o las 2 cosas, y en esta novela hay varias, tiene mucho éxito, ¿no? Juan Callado, ¿no? ¿En qué te parece a Juan Callado? Nada. No me parezco en nada. No me parezco en nada porque, vamos, para empezar... Tiene un atractivo, ¿no? Para empezar, Juan Callado está construido per negationem a mí, ¿no? Es un personaje totalmente amoral, es un personaje con una determinación que es... bueno, que es que, como decía antes, que sobrecoge, llega a sobrecoger que el tío sea capaz de hacer con tanta frialdad las cosas que hace, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ocurre que con los personajes de cualquier novela tienen rasgos de muchas personas con las que te has cruzado, con las que has conocido, vas mezclando, vas filtrando, y al final cada personaje es un tamiz, ¿no? Es un crisol. Pero... hay 3 personajes femeninos fundamentales, ¿no? Que claro, porque representan cada uno de ellos el amor en las distintas concepciones en las que el ser humano en su juventud los concibe, ¿no? Uno es el amor puramente sexual, el otro es el amor en el que uno se siente protector de la otra persona, y el otro es el amor en el que tiene la necesidad de la protección. Entonces... es muy pueril, en el fondo, las relaciones que tiene con las mujeres. Después, si lo miras desde un punto de vista maduro, son muy pueriles, ¿no? Porque él se siente a veces como un ser malherido que necesita que alguien le cure, en otras ocasiones es todo lo contrario, es el que él protege, y bueno, la relación que tiene con Carmen es puramente carnal, ¿no? De todo punto carnal. Lo que ocurre es que hay determinados pasajes en los que hay como... guiños al amor, ¿no? Entre Carmen y él, y es bueno por esto de que el deseo siempre deja paso al amor, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente, si un personaje tiene relaciones con 3 mujeres, bueno, es que tú has dicho antes que tenía mucho éxito, bueno, son 3 mujeres, tampoco son... No, luego hay otras 2 que no he contado, pero están también. Sí, pero bueno, ¿verdad? No es que tenga mucho éxito, lo que ocurre es que es un forastero. Y esto es un punto, ¿eh? Cuando uno llega de fuera, ¿eh? Eso no es cualquier cosa. Entonces, esto llama mucho la atención, ¿no? Y en cualquier caso, Carmen tiene una personalidad proclive a tener relaciones tormentosas con quien sea, y bueno, él llega y para ella es como un trofeo, ¿no? Yo a este tío tengo que conquistarlo como quiera que sea. Con Purificación, pues es un poco... por el hecho de que ella es una persona que, aun viviendo en el pueblo, aun conociendo los códigos del pueblo, es una persona que no es de allí,
que tiene otra ética distinta, otras aspiraciones distintas, y claro, la llegada de Juan Callado al pueblo es un poco como un soplo de aire fresco que entra en el pueblo. Y bueno, luego el otro personaje al que tú te refieres, pues un personaje que se encuentra de forma casual y él se siente la necesidad de salvarla, quizá porque al salvarla a ella también se salva a él mismo, ¿no? Sí, lo malo que cada vez que uno se roza por él acaba regular, ¿eh? Es un personaje que hay que tener cuidado, ¿no? Creo que lo ya dice, lo avisa el título, ¿no? Sí, claro, Juan Callado anda suelto, es que cuidado con él, ¿no? Es que anda suelto. Claro, es un tipo peligroso, absolutamente peligroso. La última pregunta. ¿Hay algo de denuncia social en la obra? Porque hay varios pasajes en los que hay personajes que son marginados, en los que de alguna forma el lector saca unas ciertas conclusiones, ¿no? Bueno, ahí está, es justamente, ¿no? Yo no he intentado, no lo he enfocado yo desde la óptica de la crítica social. Lo que ocurre es que hay muchos grupos sociales que aparecen por ahí, ¿no? Pues, y que responden también a las fobias atávicas, ¿no? De nuestra sociedad, ¿no? El gitano, el mulato, el musulmán, el pedigüeño. Pero no con el afán de crear una denuncia, sino con el afán de enfrentarlos a las otras situaciones y que el lector sea el que enfrente las situaciones y el que tome una decisión sobre si es ético el que alguien piense de determinada manera o no piense de determinada manera. Pero lo que sí ocurre es que en la mayoría de los casos estos, por llamarlo de alguna manera, estos colectivos oprimidos, es más... Fíjate, no es tanto una denuncia social y es más un reflejo de la novela de Azuela, Los de abajo. Es justamente eso, los de abajo, los que están abajo y los que les toca el perder, ¿no? Como decía la copla flamenca, ¿no? Los que le toca el perder, los que habitualmente hagan lo que hagan, les toca el perder. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos dibujado un poco las líneas de la novela. Y ya solo falta que la compren, ¿no? Porque está prácticamente agotada la primera edición, ¿no? Estamos a la espera ya de la segunda edición. La primera edición, como dice, está prácticamente agotada, aunque hoy tenemos ejemplares aquí para su venta, para todo aquel que lo quiera adquirir. Está en puertas la segunda edición, que se lanzará aproximadamente a mediados de septiembre. Y aparte de bueno, la buena acogida que ha tenido en cuanto a número de venta de ejemplares, también mi alegría por comprobar que distintos blogs han publicado reseñas sobre la obra con bastante simpatía por la historia, ¿no? Y esto es lo que quizás más me llene de orgullo, más incluso que el hecho de las ventas, que bueno, que creo que eso es connatural al hecho de que la historia guste, ¿no? De que la novela guste. Bueno, pues no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o quiere... ¿Hay alguna...? ¿No? Ah, vale, bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y que tengan mucha suerte en la venta del libro. Muchas gracias. Y que sea una lectura que en verano os guste mucho. Yo creo que es una buena época, ¿no?, para leer ahora en verano, sí. Muchas gracias. No me parezco en nada porque, vamos, para empezar... Tiene un atractivo, ¿no? Para empezar, Juan Callado está construido per negationem a mí, ¿no? Es un personaje totalmente amoral, es un personaje con una determinación que es... bueno, que es que, como decía antes, que sobrecoge, llega a sobrecoger que el tío sea capaz de hacer con tanta frialdad las cosas que hace, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que ocurre que con los personajes de cualquier novela tienen rasgos de muchas personas con las que te has cruzado, con las que has conocido, vas mezclando, vas filtrando y al final cada personaje es un tamiz, ¿no? Es un crisol. Pero... Hay 3 personajes femeninos fundamentales, ¿no? Que claro, porque representan cada uno de ellos el amor en las distintas concepciones en las que el ser humano en su juventud los concibe, ¿no? Uno es el amor puramente sexual. El otro es el amor en el que uno se siente protector de la otra persona y el otro es el amor en el que tiene la necesidad de la protección. Entonces es muy pueril en el fondo las relaciones que tiene con las mujeres. Después, si lo miras desde un punto de vista
Maduro son muy pueriles, ¿no? Porque él se siente a veces como un ser malherido que necesita que alguien le cure, en otras ocasiones es todo lo contrario, es el que él protege, y bueno, la relación que tiene con Carmen es puramente carnal, ¿no? De todo punto carnal. Lo que ocurre es que hay determinados pasajes en los que hay como guiños al amor, ¿no?, entre Carmen y él, y es bueno por esto de que el deseo siempre deja paso al amor, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente, si un personaje tiene relaciones con 3 mujeres, bueno, es que tú has dicho antes que tenía mucho éxito, bueno, son 3 mujeres, tampoco son... No, luego hay otras 2 que no he contado, pero están bueno, también. Sí, pero bueno, ¿verdad? No es que tenga mucho éxito, lo que ocurre es que es un forastero, y esto es un punto, ¿eh? Vale. Cuando uno llega de fuera, ¿eh? Eso no es cualquier cosa. Entonces, eso llama mucho la atención, ¿no? Y en cualquier caso, Carmen tiene una personalidad proclive a tener relaciones tormentosas con quien sea, y bueno, él llega y para ella es como un trofeo, ¿no? Yo a este tío tengo que conquistarlo como quiera que sea. Con Purificación, pues es un poco por el hecho de que ella es una persona que, aun viviendo en el pueblo, aun conociendo los códigos del pueblo, es una persona que no es de allí, que tiene otra ética distinta, otras aspiraciones distintas, y claro, la llegada de Juan Callado al pueblo es un poco como un soplo de aire fresco que entra en el pueblo. Y bueno, luego el otro personaje al que tú te refieres, pues un personaje que se encuentra de forma casual y él se siente la necesidad de salvarla, quizá porque al salvarla a ella también se salva a él mismo, ¿no? Sí, lo malo que cada vez que uno se roza por él acaba regular, ¿eh? Es un personaje que hay que tener cuidado, ¿no? Creo que lo ya dice, lo avisa el título, ¿no? Sí, claro, Juan Callado anda suelto, es que cuidado con él, ¿no? Es que anda suelto. Claro, es un tipo peligroso, absolutamente peligroso. La última pregunta. ¿Hay algo de denuncia social en la obra? Porque hay varios pasajes en los que hay personajes como que son marginados, en los que de alguna forma el lector saca unas ciertas conclusiones, ¿no? Bueno, ahí está, es justamente, ¿no? Yo no he intentado, no lo he enfocado yo desde la óptica de la crítica social. Lo que ocurre es que hay muchos grupos sociales que aparecen por ahí, ¿no? Pues, y que responden también a las fobias atávicas, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no? El gitano, el mulato, el musulmán, el pedigüeño. Pero no con el afán de crear una denuncia, sino con el afán de enfrentarlos a las otras situaciones y que el lector sea el que enfrente las situaciones y el que tome una decisión sobre si es ético el que alguien piense de determinada manera o no piense de determinada manera. Pero lo que sí ocurre es que en la mayoría de los casos estos, por llamarlo de alguna manera, estos colectivos oprimidos, es más... Fíjate, no es tanto una denuncia social y es más un reflejo de la novela de Azuela, Los de Abajo. Es justamente eso, los de abajo, los que están abajo y los que les toca el perder, ¿no? Como decía la copla flamenca, ¿no? Los que le toca el perder, los que habitualmente hagan lo que hagan, les toca el perder. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos dibujado un poco las líneas de la novela. Y ya solo falta que la compren, ¿no? Porque está prácticamente agotada la primera edición, ¿no? Estamos a la espera ya de la segunda edición. La primera edición, como dice, está prácticamente agotada, aunque hoy tenemos ejemplares aquí para su venta, para todo aquel que lo quiera adquirir. Está en puertas la segunda edición, que se lanzará aproximadamente a mediados de septiembre. Y aparte de bueno, la buena acogida que ha tenido... en cuanto a número de venta de ejemplares, también mi alegría por comprobar que distintos blogs han publicado reseñas sobre la obra con bastante simpatías por la historia, ¿no? Y esto es lo que quizás más me llene de orgullo, más incluso que el hecho de las ventas, que bueno, que creo que eso es connatural al hecho de que la historia guste, ¿no? De que la novela guste. Bueno, pues no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o quiere... ¿hay alguna...? ¿No? Ah, vale, bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y que tengan mucha suerte en la venta del libro. Muchas gracias. Y que sea una lectura que en verano os guste mucho. Yo creo que es una buena época, ¿no?, para leer ahora en verano, sí. Muchas gracias.